Vamos a dar inicio al seminario. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir, por sumarse a este encuentro. Hoy estamos reunidos y reunidas para la presentación del capítulo Argentina de un estudio regional que se llevó adelante el año pasado en 6 países, Brasil, Colombia, Perú, México, Bolivia y Argentina. Un estudio, el primero, me animaría a decir, en todos estos países que busca dar luz, mirar en particular cuáles son las políticas públicas disponibles en relación a los adolescentes y jóvenes que transitan este camino entre el cuidado alternativo y la vida por fuera del sistema. Quiero empezar agradeciendo especialmente a los socios de este proyecto, la Oficina Regional de UNICEF, Hope and Homes for Children, la Red Latinoamericana de Egresados de Protección y Doncel, que ha sido el organizador de alguna manera de todos los estudios, coordinador de todos los estudios a nivel regional. Además les agradezco a las autoridades presentes, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Nación, a la oficina de UNICEF en Argentina, a los jóvenes, a los miembros de los organismos de las provincias, desde La Rioja hasta Tierra del Fuego que nos acompañan, a los académicos. La verdad es que para nosotros es un orgullo poder liderar esta presentación de resultados y la incidencia que puede tener. En particular, y antes de dar la palabra a los compañeros y las compañeras, me gustaría hacer una pequeña reflexión en relación a el momento que estamos atravesando tan difícil. Pensaba hoy a la mañana, preparando estas palabras, que el marco en el que nos toca hacer la presentación de estos resultados, podríamos decir que refleja 3 transiciones a la vez. Hoy, la primera, la que podríamos decir que conocemos más, y gracias a los años que hace que todos y todas venimos trabajando en esto, son las transiciones. ¿Cómo son estas transiciones de adolescentes y jóvenes que están en vías de egreso? La segunda transición es la transición que es menos conocida por todos y todos y tiene que ver con qué va a pasar después de la pandemia. Y en ese sentido, cómo vamos a reinventarnos, qué aprendizajes, qué nuevos modos de vinculación y de pensar el mundo. En ese sentido, también pensamos en una transición. Y la tercera, la que me parece más importante, la que me parece más contundente, es la transición, la transformación del sistema de cuidados alternativos que necesitamos hacer en todos los países de América Latina y en Argentina, por supuesto, también. Esto significa que de alguna manera con este informe y con el trabajo de visibilizar cuál es la realidad del sistema de cuidados alternativos, estamos ya, podría decir, me animaría a decir, en un proceso de transición, de transformación del cuidado. Transformación del cuidado en el sentido de mejorar la calidad del cuidado, en el sentido de diversificar las ofertas de cuidado y en el sentido de comprometer cada día más a los niños, niñas y adolescentes en sus decisiones, con su voz y con su participación. Así que con este compromiso hago
esta apertura. Voy a dar la palabra a Carla Villalta, quien junto con Florencia Rodríguez nos van a presentar los principales hallazgos de la investigación. Carla además ha coordinado todo el trabajo, así que le agradecemos muy especialmente su dedicación y compromiso con el tema, y las escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos, todas, a todes. Un placer estar aquí con ustedes, con todo el público, presentando muy rápidamente, muy brevemente, los principales hallazgos de esta investigación. La investigación, como podrán ver en la placa, tuvo por objetivo, ¿sí? Poder construir información sobre políticas, medidas y acciones orientadas a acompañar, pero también, podría decir, a promover el egreso del sistema de cuidados alternativos. Esto es, el foco estuvo puesto en indagar cuáles son las previsiones, tanto normativas como de arreglos institucionales destinados a acompañar la transición a la vida autónoma de los y las jóvenes que se encuentran residiendo en dispositivos convivenciales, y cuáles de ellas son las más valoradas por los adolescentes, cuáles de ellas les han resultado o les resultan más efectivas, o bien, por el contrario, los desalientan o resultan obstáculos en esa transición. Para ello, claro está, la idea fue recuperar la voz de los y las adolescentes. Muchos de sus dichos, van a ver, ilustran este PowerPoint por el cual hoy les presentamos estos resultados. Y también, ya que esta indagación fue realizada en el marco de una investigación regional, la idea fue intentar trazar a grandes rasgos, claro, las particularidades de los contextos locales, de los contextos nacionales. En este caso, para ello, la perspectiva analítica de la cual partimos fue que este tránsito de los adolescentes a la vida autónoma no se liga tan solo a su capacidad, voluntad o mérito, ¿sí? Como, digamos, desde una visión individualizada e individualizante de estos sujetos se podría desprender. Antes que eso, creemos que más allá de las creativas estrategias que de hecho despliegan cada uno de estos jóvenes con los que hemos trabajado y con los que están aquí, directores de hogares, trabajadores de programas de acompañamiento del egreso, trabajan día a día. Digo, más allá de las estrategias que los jóvenes despliegan y desarrollan, entendemos que el egreso de estos dispositivos de cuidado alternativo, el acompañamiento de la transición hacia la vida autónoma, deben informar, deben ser parte de los objetivos del sistema de protección integral de derechos. Además, también partimos de una definición de adolescencia ligada al entendimiento de que no podemos seguir consolidando nociones que tan solo ligan a los adolescentes y las adolescentes a la falta, la carencia o la incompletud. Antes bien nos propusimos contrarrestar también esas visiones que pueden resultar bastante estigmatizantes de los jóvenes que crecieron en dispositivos de cuidado alternativo. La idea entonces fue conceptualizar la adolescencia como una etapa de adquisición de diferentes habilidades y herramientas. Por ello, la idea fue tomar una noción de autonomía progresiva que pudiera iluminar, ¿sí?, este derecho a la autonomía progresiva como una suerte de camino
gradual, que no es lineal, que tiene avances, retrocesos, también mucho de incertidumbre, pero que fundamentalmente se trata de una construcción y que básicamente no se realiza en solitario, ¿no? Sino que justamente para ser autónomo, para ganar autonomía, se necesitan muchos sostenes y apoyo. Esto es ese camino hacia la autonomía progresiva es con otros. Ahora bien, la investigación entonces que aquí presentamos, que como les decía es un capítulo de una investigación de alcance regional, tuvo entre las preguntas que la organizaron la necesidad de reponer una mirada panorámica, ¿sí? Poder construir a grandes trazos una caracterización del sistema de protección integral de derechos, en especial de ese subsistema del sistema de protección integral, que es el de cuidados alternativos en nuestro país. Así, digamos, con ese objetivo, la indagación partió de un enfoque cualitativo y el trabajo de campo desarrollado en julio 2019 consistió en 3 grandes actividades principales: recolección de, claro está, de material secundario, entrevistas a informantes claves, de las que fueron muy interesantes, aquellas que pudimos realizar en hogares convivenciales, en el programa Autonomía Joven, porque fueron grupales, pudimos conocer allí la casuística, las experiencias concretas del trabajo con adolescentes, una población que está bastante relegada en el sistema, y por ello una de las primeras cuestiones que pudimos advertir es que las zonas de residencia de los adolescentes se encuentran en su mayoría muy lejos de donde se ubican los hogares que en general, al menos en la provincia de Buenos Aires, que fue nuestro punto focal, son en su mayoría los hogares para adolescentes oficiales. Entonces decían, entrevistamos a personal de los hogares, pero lo central también para conocer esta dimensión experiencial de esas políticas, medidas y acciones fue la realización de 3 grupos focales con adolescentes. Algunos de ellos ya habían egresado del sistema y otros adolescentes aún se encontraban viviendo en dispositivos residenciales, algunos de ellos desde hacía mucho tiempo, ¿no? Una gran parte de sus vidas transcurrida en hogares convivenciales. Bien, para ir rápidamente a los principales hallazgos en relación con la dimensión normativa, no voy a abundar aquí, a nivel nacional, en Argentina, así como a nivel provincial, en la mayoría de los estados subnacionales se cuenta con un marco normativo acorde a derechos, que en los últimos años, además, en 2015 se completa con la puesta en vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial, y específicamente en relación con el egreso, el apoyo a la transición de los adolescentes, con la sanción de una ley nacional de acompañamiento del egreso muy distintiva, ¿no? Y muy pionera en la región. Ahora bien, como sabemos, y me consta a todos los que estamos aquí, lo sabemos bien, el sistema de protección integral en la faz de su dinámica concreta y cotidiana presenta diversas falencias, incongruencias, fallas. Esta investigación ha sido una ventana privilegiada, ¿sí? para poder reconstruir ese tránsito de los adolescentes, que es un tránsito institucional que está tallado, está modelado por las intervenciones de distintos organismos y agentes en temporalidades diversas. Entonces, en relación con la indagación específica de esta investigación, me interesa hacer notar 2 cuestiones. Por un lado, una recurrencia que fue bastante notoria entre los trabajadores de los dispositivos residenciales, la sensación de que no hay sistema, sensación que se verifica, se corrobora
en una suerte de corrimiento de los organismos administrativos, corrimiento debido a múltiples factores. Uno de ellos seguramente es la sobrecarga de trabajo que tienen los organismos administrativos, que ocasiona que se deje de trabajar con aquellos chicos que se entiende ya no están más en riesgo porque se encuentran en un dispositivo, o bien porque son chicos que han crecido dentro del sistema y como ya ha pasado tanto tiempo, se estima que no hay nada más que hacer. Esta idea entonces de motivos de institucionalización ya perdidos por el paso de los años, por el tránsito entre distintos dispositivos, fue muy notoria. Y otra cuestión que me interesa puntualizar, esta idea de una suerte de iatrogenia del sistema, institucionalizaciones muy largas, muy extendidas en el tiempo, que no solo no revierten los motivos que originaron esa institucionalización, sino que esos motivos o bien se encuentran reforzados, o bien ya perdidos, esa misma institucionalización genera nuevos motivos que no permiten que esos chicos, que esos adolescentes egresen. Así entonces, para redondear esta parte y referirme a uno de los derechos que deberían ser uno de los principales derechos trabajados y resguardados en estos dispositivos, el derecho a la convivencia familiar, lo que hemos notado, por un lado, es esta fragmentación de experiencias según los dispositivos en los que estén los chicos. Ahora Florencia va a abundar en ello. Y también, por otro lado, esta idea que en muchos casos es una tensión del propio sistema, la necesidad de velar por la integridad y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, en muchos casos atenta contra las posibilidades de que se vinculen con sus familiares, ¿sí? Sobre los que pesa casi siempre la sospecha de mal desempeño, y también, digamos, atenta contra las posibilidades de que se vinculen con otras personas de su entorno, ¿no? Si bien este tipo de precauciones pueden formar parte de una actitud de cuidado hacia los adolescentes, son acciones que ciertamente cercenan las posibilidades de revincularse e incluso de adquirir autonomía progresiva, una tensión que en este contexto tan extraordinario que vivimos, también creo debe visibilizarse y debemos repensar. Bien, ahora va a continuar Florencia, gracias. Bueno, gracias Carla. Bien, siguiendo con la línea de los hallazgos y lo que venía diciendo Carla respecto de la heterogeneidad que hay en el sistema, bueno, las y los jóvenes nos han relatado disímiles experiencias que vivieron a lo largo de toda su institucionalización. Desde su mirada, la protección parece es tratada más a una cuestión de suerte que a una cuestión de derecho, ¿no? Depende de la institución y de quién te toque. A nivel de los sistemas esto también queda evidenciado. Referentes nacionales consultados en el estudio remarcaron la existencia de asimetrías en el desarrollo de los sistemas de protección en las distintas provincias. Sin embargo, bueno, al momento de la realización del trabajo de campo no había, por ejemplo, líneas de financiamiento del nivel nacional hacia las provincias. Y también a nivel de los dispositivos de cuidado residencial, en la mayoría de las jurisdicciones no se aplican estándares mínimos de calidad de cuidado, y esta heterogeneidad que hay entre uno y otro dispositivo se ve reflejada en distintos aspectos. En primer lugar, en los modos en que se garantizan los derechos de adolescentes y jóvenes. En este caso, muchas veces la garantía de estos derechos depende de las articulaciones o los acuerdos que logre cada institución con distintos actores estatales de la sociedad civil, incluso también con el sector privado, empresas. Y esta sensación,
como bien decía Carla, de que no hay sistema o que no hay articulación institucional, se verifica particularmente con algunas áreas de las políticas públicas, como salud, salud mental, vivienda y también educación. En segundo lugar, esta heterogeneidad también queda evidenciada en las formas en que se interpretan los derechos según cada orientación institucional. Y en la vida cotidiana de cada uno de los y las adolescentes, esto se traduce en distintos regímenes de salida, regulación de las visitas, acceso o no a la educación sexual integral, a métodos anticonceptivos, acceso o no a tener celular, a estar conectado a internet, a tener computadoras. Y finalmente, esta heterogeneidad en los dispositivos también genera experiencias de egreso muy distintas y desiguales. Para algunos casos es aceptada la permanencia en la institución más allá de los 18 años, en general cuando se trata de jóvenes que quieren terminar el secundario, pero también hay casos en los que hay una fecha de salida y esto no se puede, ¿no? Bueno, acá hay un testimonio que dice, sería muchísimo mejor si yo este año terminara el secundario, pero yo termino el año que viene y no me van a dar un año más en el horno, ¿no? Entonces egresan sin haber finalizado el secundario, que para la perspectiva de adolescentes y jóvenes esto genera mucha discrecionalidad y un trato poco igualitario, ¿no? en el momento de la salida. Queda evidenciado que la forma en que se organiza el cuidado dentro de las instituciones incide directamente en los modos en que se garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes, y también en las maneras en que atraviesan el egreso y la transición hacia la vida autónoma. Un segundo hallazgo de este estudio tiene que ver con, en lo que respecta al acompañamiento en la transición, ¿no? El estudio ha dado cuenta de que las transiciones juveniles para quienes están institucionalizados, además, están atravesadas por el inminente egreso institucional. Y las posibilidades y proyectos de egreso, como bien dijimos, son muy distintas y muy desiguales. Para algunos se lo vive como un corte abrupto, un egreso forzado, o incluso relatan a adolescentes que no han egresado aún, lo viven como una amenaza. Y para otros, estas experiencias han sido acompañadas, estuvieron orientados, principalmente rescatan el acompañamiento de las trabajadoras y los trabajadores de los dispositivos de cuidado, de los hogares y de los programas de acompañamiento para el egreso. Sin embargo, en casi todos los casos coinciden en que sus egresos están atravesados por la urgencia del límite etario, más que por tener un plan autónomo o por sentirse preparados. También aparece mucho el temor, la incertidumbre respecto de si van a poder conseguir un trabajo o sostenerlo, si van a conseguir una vivienda digna donde vivir y seguir adelante con sus estudios. En el caso de quienes estuvieron mucho tiempo viviendo en estos dispositivos y han visto cercenados sus vínculos sociocomunitarios, además la salida del hogar se plantea como la pérdida de un refugio o de un lugar de protección y cierto temor a la soledad. Distinta es la situación de aquellos jóvenes que ingresaron a los hogares siendo adolescentes, donde el paso por el hogar lo viven más como una estrategia para poder alcanzar lo que necesitan para sus proyectos personales. Las juventudes construyen categorías amplias y complejas para explicar sus transiciones y sus egresos institucionales, y en este sentido plantean que la distinción formal entre revinculación familiar y egreso autónomo en realidad no refleja del todo la diversidad de sus trayectorias y la no linealidad ni fijeza de estos procesos. De hecho, este estudio ha podido dar cuenta de que los egresos que se clasifican de una u otra manera, en realidad engloban situaciones muy diversas. El siguiente testimonio de un joven que dice, me había ido con mi abuela no funcionó, entonces desistí y preferí mejor alejarme de ella. Este egreso posiblemente en su momento se ha catalogado como una revinculación familiar, sin embargo, al poco tiempo esa revinculación no ha prosperado y sucede que los jóvenes se quedan muchas veces solos y sin apoyo de ningún tipo de programa. La mirada fija y tan lineal sobre los procesos de egreso y las transiciones, que se contradice con estas experiencias de vida, termina generando diseño de programas para el egreso que son muy excluyentes y que incluso van en contra del espíritu en el que fue concebida la ley 27.364, que establece que el acompañamiento para el egreso es un derecho. Por ejemplo, la reglamentación de esta ley actualmente establece que aquellos adolescentes y jóvenes
tienen derecho a recibir un acompañamiento siempre que no egresen con sus familias. Es evidente que esto obstaculiza la posibilidad de lograr mejores condiciones para el egreso de adolescentes por revinculación familiar, sobre todo en familias, la mayoría de ellas en contextos de pobreza y que tienen muchas dificultades para poder recibir o afrontar un nuevo miembro en su casa. Bueno, y por último, otro de los hallazgos de este estudio es que el egreso obviamente representa una de las instancias más complejas del tránsito que realizan adolescentes y jóvenes, y que el acompañamiento en todo este proceso y por parte de todos los actores del sistema se vuelve una acción crucial y muy compleja. Por eso, en algunos casos, la articulación entre los dispositivos de cuidado y los referentes de los programas creados para este fin resultó positiva, en tanto permitió trazar estrategias conjuntas. Sin embargo, dichos programas, si bien promisorios, todavía siguen siendo poco sostenibles. Las condiciones de salarios precarios de los trabajadores y de las trabajadoras referentes, la falta de capacitación continua, la rotación de los equipos, las desigualdades que hay entre un programa y otro programa depende de la provincia, y las mediaciones burocráticas en el acceso que enfrentan los jóvenes cuando quieren acceder al programa, son variables que atentan contra la sostenibilidad y contra la efectividad de estos programas. Además, conviven perspectivas de derechos con otras que tienden a promover una figura idealizada respecto del egreso, según la cual la persona que tiene un buen egreso es aquella que ha podido organizarse en un plan de vida, que es proactivo, ¿no? Que tiene como una mirada a largo plazo, exigencias que también se observan desde los discursos de las y los jóvenes, que ponen el esfuerzo individual por delante del derecho a tener una transición acompañada. Por último, para cerrar, quiero decir que en este contexto de pandemia es indudable la centralidad que cobra el Estado y la comunidad también para el cuidado de las personas, para la protección de las personas, y mucho se está discutiendo sobre la necesidad de políticas de seguridad social universal en un contexto donde los indicadores económicos y sociales ya probaron tener un impacto diferencial en las juventudes, generando entre ellos las mayores tasas de desigualdad, de desocupación y de pobreza. Por eso se torna necesario la actuación de un sistema de protección a través de políticas de seguridad social universal de las adolescencias y las juventudes como un continuo que termine con estos criterios etarios fijos y con las condicionalidades que responsabilizan a las juventudes por otras vulneraciones a sus derechos, para generar un sistema más protectorio que genere inclusión y seguridad hoy para poder proyectarse en sus planes de vida a futuro. Bueno, eso ha sido muy cortito, los principales hallazgos del estudio. Lo pueden encontrar el informe regional en la página de Doncel, y también los capítulos de cada uno de los países, y por supuesto el de Argentina. Gracias. Gracias, Florencia. Creo que fue muy, muy claro, y Carla, y contundente. Me gustaría ahora pasar al segundo momento de esta presentación, donde invitamos a tres referentes que han estado y han formado parte de la investigación como entrevistados. Nos interesaba particularmente dar lugar a la mirada de ellos, que es algo poco frecuente. Digo, cuando nos encontramos con resultados de investigaciones, informes, en general no están quienes han sido entrevistados, y entonces también es una manera de escucharlos respecto de los resultados y la visión que ellos tienen de los resultados a partir de lo que nos han dicho y han aportado. En este sentido, vamos a escuchar a Jazmín Pérez Casani, que es una joven egresada de la ciudad de Buenos Aires, además participante de la guía egreso, una activista importante de todos estos temas. Vamos a escuchar a Emilia Vales, que es una referente del programa Autonomía Joven en Olavarría, y también vamos a escuchar a Diego Luna, que es trabajador de niñez, director de distintos equipos de hogares convivenciales de los últimos años en la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un diálogo. De alguna manera me gustaría que pudiéramos
escucharlos a partir de un intercambio que tengamos, y me gustaría en principio empezar por Jazmín. Esta frase, le quiero preguntar a Jazmín por esta frase que insiste mucho, saber su opinión en el estudio, que es esto de la suerte que te toca, ¿no? No solamente en este estudio, sino en otros que hemos hecho en Doncella, aparece esta idea, y cómo se vive, según tu experiencia, esto de, depende de la suerte, el resultado de tu trayectoria, de tu camino, tanto en el cuidado como afuera del cuidado. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, es muy nombrado esto de la suerte entre jóvenes también, y en investigación salió un montón. Se trata de la suerte es como, hasta es un poco triste, porque de repente algunas podemos contar con una persona que te abraza cuando estás llorando, y de repente otros no, porque dicen, vos tenés suerte de tener a una persona que sí te escucha y yo no. Tener comida en la heladera también es suerte después del egreso. Como son lo que es suerte, tendría que ser un derecho garantizado desde un principio, desde haber entrado a un hogar, y bueno, en la transición, en el egreso también, ¿no? Creo que por ahí puedo ir aportando. ¿Cuáles son las cosas que a vos más te preocupan hoy, de cómo estás viendo a otros jóvenes y otras jóvenes en este momento? Sí, es muy difícil, porque los vínculos familiares, así como que un joven que vivió con su familia y no es un joven sin cuidados parentales, la familia es difícil también de cómo atravesar, ¿no? Y también con los trabajos, el sentirse sola, sentirse solo constantemente. La alimentación también es como casi como un riesgo, no sé, es muy complicado si no tuviste a alguien que te enseñe antes a cocinarte. Antes, por ahí, sin pandemia, te comprabas un pancho en la esquina, y ahora es, bueno, ver qué cocinar para que puedas alimentarte bien, pero es muy complicado. ¿Cómo ven esto, Diego, Emilia, en el trabajo diario que tiene cada uno de ustedes? Aparece con insistencia esta idea de qué significa estar acompañado, cómo un joven, un adolescente inscribe esa marca de estar acompañado. ¿De qué depende? ¿Depende de las políticas públicas? ¿Depende de qué depende? ¿Qué piensan, Diego? Tenés tu micrófono silenciado. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Bueno, agradecer la invitación. Bueno, como decían, yo formé parte de la investigación. Fui una de las personas a quien entrevistaron. Fundamental este tipo de investigaciones. La verdad que generan una rica información, este relevamiento que nos da cuenta de cómo estamos posicionados, en qué lugar estamos, los trabajadores y las trabajadoras de niñez, ¿no? La escuchaba Jazmín, un poco respondiendo, Mariana, tu pregunta. Yo me enfoco y no puedo dejar de poner el acento en el punto 9 de las recomendaciones que aparecen en el resumen que surge de esta investigación. Ahí aparece un punto que para mí es nodal, un punto central que tiene que ver con la capacitación, más allá de la parte humana y la parte, que todos tenemos como trabajadores de niñez, que deberíamos tener. Aparece la necesidad imperiosa de
capacitarnos, ¿no? De poder estar ayornados, de estar en todo momento cerca de las niñeces, como hoy se plantea, de la juventud, de los adolescentes. Hay cambios profundos constantes, y estar cerca de ellos, y esa es la manera de poder acompañar. Es tener espacios de formación, buscar espacios, no solamente pedirle a las distintas gestiones que lo generen, sino también hay muchos espacios en los cuales podemos encontrar conocimientos. Sabemos que de esos espacios siempre hay algo que se aprende y algo nuevo que podemos tomar como para poder mejorar nuestras intervenciones. Me parece que eso es parte del fortalecimiento que nosotros necesitamos como trabajadores, y que podemos aportar un plus o algo diferencial en esta transición de los adolescentes, de los jóvenes, de ese mundo dentro de un hogar, dentro de un espacio que no es el de su familia de origen, hacia el egreso, ¿no? Este egreso es progresivo que es tan importante y tan... A ver, sella, marca, dijo una marca importante en los jóvenes. Bueno, me parece que va por ahí, me parece que todos nosotros necesitamos eso, ¿no? Estar bien formados, bien ayornados, y estar humanamente también preparados para poder acompañar. Creo que es eso. En el sentido de este acompañamiento que los trabajadores tienen que dar, además de capacitación, ¿qué otras cosas hacen falta al sistema como tal para poder ofrecer al trabajador, que a su vez tiene que ofrecer al joven o al adolescente este acompañamiento? Emilia, te doy el pase, te la dejo. Bueno, gracias. Lindo pase. Bueno, nada, en primer lugar también me suma el agradecimiento de Diego, a Doncel por la invitación. Desde La Barría venimos trabajando hace algunos años ya en el acompañamiento concreto a jóvenes que egresan de hogares, y en el marco del programa Autonomía Joven. Y nos pareció piola la invitación, nos pareció que está bueno poder sumarnos para compartir, para intercambiar, pero además también como un reconocimiento y participación, ¿no?, a los equipos que venimos trabajando en el interior de Buenos Aires. Un poco voy a traer la voz de todo el equipo de trabajo de Autonomía de La Barría, porque estuvieron mis compañeros y mis compañeras también leyendo el capítulo, y hoy intercambiamos un poco antes de este encuentro, así estábamos como todos representados y representadas. Y una de las cosas que yo... y que después compartíamos también con mis compañeros y compañeras, habíamos como marcado, sumamos esto de la capacitación, nos parece súper importante, pero es como difícil poder pensar los hallazgos por separados, ¿no? Como que están todos como muy vinculados entre sí, y son profundamente necesarios todos, ¿no? Yo por ahí, después leyéndolo, hacía como... me quedaron como dos palabras así medio clave, y va en sintonía con esto que preguntabas, Mariana, que es el tema de la comunicación y del diálogo permanente, ¿no? Y en esto de poder pensar en espacios de trabajo compartido con las otras organizaciones que trabajan en la niñez y en la adolescencia, ¿no? A mí me quedó como resonando fuerte esto de cómo los equipos de los hogares se van sintiendo solos en el acompañamiento al egreso, cómo se toman medidas, y después, que recién lo decían las chicas, ¿no? Las medidas excepcionales, y después como que uno se acuerda por qué están viviendo los chicos, las chicas en un hogar. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de los actores institucionales de poder sentarnos y discutir y ser críticos de lo que vamos haciendo y construyendo, ¿no? Y poder construir, desarmar, volver a armar. Hace unos días hablábamos con una colega justamente esto, la importancia de poder ser críticos de nuestras propias prácticas, para poder repensarlas todo el tiempo, y que no tiene que ver con si una persona hace bien o mal las cosas, sino que tiene que ver con un sistema que necesita funcionar articuladamente, pensando en el bienestar de los pibes para los que laburamos, ¿no? Me parece que va por ahí. Te agrego una palabrita, perdón Emilia, te agrego una palabrita que me parece que
más allá de ser la palabra, el valor que tienen las palabras, es corresponsabilidad. Me parece que ese valor de poder aglutinar a todos y a todas en ese sentido. Tal cual. Bien. Emilia, gracias. Me quedo pensando en esto que decís. La fusión de un sistema crea un sistema, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, Estamos que no tiene que ver, Perdón. no, que no tiene que ver con pasar la pelota, sino con poder trabajar en equipo, ¿no? Y que el equipo no tiene que ver con el equipo de autonomía, el equipo del hogar, el equipo del local, sino como con un equipo de trabajo en función de las niñeces y las adolescencias, ¿no? Entonces, como poder pensarnos así, como compañeros de trabajo en un equipo que va para el mismo lado, ¿no? No te toca a vos, me toca a mí. En el medio hay gente, ¿no? que son los destinatarios de las políticas públicas. Entonces, como tener presente esto me parece como fundamental. Y la participación de los pibes y las pibas, ¿no? ¿No, Has? En tu trayectoria de egreso, ¿cuánto sentiste que pudiste participar de las decisiones que se tomaron? ¿Cuánto acceso tuviste a las ayudas? Esta fusión que decía Emilia, no la sentí nunca. Pasé por un hogar y luego por una casa de progreso y la verdad que no sentí esa fusión y no sentí que estaban organizados o como capacitados para acompañarme a mí y a mis compañeras, porque conozco sus realidades, su día a día. Cuando yo estaba por egresar, la idea era tener un trabajo y ese era como el objetivo, como es el trabajo, o sea, no importa tus emociones, como ni siquiera es explícito, ni siquiera se habla de cómo estás, sino que es, bueno, buscar un trabajo. Y por ahí a veces es necesario escucharnos y decir, bueno, paremos un poco y cómo te sientes con esto, qué te pasa con este trabajo, porque muchas veces también traemos historias y tampoco se elabora, entonces como que me parece que el trabajo en conjunto que dice Emilia es válido y se siente también. Los jóvenes, las jóvenes sentimos cuando alguien está como comprometido, comprometida con nosotras, porque como decía, ¿no? Las políticas públicas recaen hacia nosotras y nosotros y también transforman y cambian nuestras vidas. O sea, es nuestras vidas que está en juego, ¿no? Bueno, siempre Me con pone una la piel de conciencia. gallina, porque es re fuerte esto, ¿no? Como este impacto que dice Jazmín, ¿no? Que realmente puede cambiar tu vida una política pública y la importancia de este trabajo en conjunto. Perdonen que vamos a tener que interrumpir este diálogo ahora por una cuestión de tiempo, pero me parece que quedó muy claro con lo que cada uno de ustedes aportaron, que sienten los trabajadores, que desean, y lo mismo Jazmín poniendo en el centro de la escena que se trata de la vida de cada uno de ellos y de ellas. En ese sentido, entonces, le voy a dar la palabra a Dana Orsese, que es la directora ejecutiva de Doncel, que va a dar a las recomendaciones que resultan de este estudio para el mejoramiento, los cambios de la política pública. Gracias. Adelante, Dana. Hola, bueno, buenas tardes a todos, todas, a todes. Bueno, me toca un poco eso, ahondar en lo que surgen como recomendaciones a partir de estos hallazgos que fueron comentados y también de las reflexiones que surgen de este diálogo desde los distintos lugares institucionales que comentaron recién Jazmín, Emilia y Diego. Una contextualización que vale la pena hacer es que todas estas recomendaciones y estos resultados fueron formulados en un contexto prepandemia, pero bueno, aún así creemos que
no pierden vigencia, sino que aún más la pandemia lo que ha hecho es visibilizar, profundizar estas desigualdades, con lo cual creemos que estas líneas de recomendación y de orientaciones sirven para pensar a futuro. Y un punto clave que también nosotros venimos diciendo que colocó esta investigación es que, y que nos lleva a pensar en las políticas públicas, es que al indagar en las políticas de acompañamiento de las transiciones como salida del cuidado, nos permitieron adentrar en los problemas del cuidado, ¿no? Entonces, generó como un proceso, de algún modo, dialéctico que permitió interpelar desde pensar cómo es la salida del cuidado, cuáles son las necesarias transformaciones del cuidado alternativo en el marco de un sistema de protección integral, ¿no? No pensándolo de manera aislada, sino en el marco de un sistema de protección integral de derechos. Entonces, voy a marcar 5 recomendaciones principales, voy a tratar de ser bastante somera para poder avanzar. En primer lugar, vale mencionar que el derecho a la convivencia familiar y comunitaria ocupa un lugar central en las normativas y en la nacional y en las legislaciones provinciales, esto que mencionaba Carla, que formó parte de la panorámica que tuvimos de situación, pero sin embargo uno de los desafíos principales que pudimos ver a lo largo de todo el proyecto es que es necesario generar estrategias de cuidado alternativo que permitan garantizar este derecho a la vida familiar, ¿no? Prevenir las separaciones, fortalecer las familias, no solo las familias de origen, sino las familias de origen y las familias extensas, y también fortalecer la reintegración familiar, priorizando los entornos familiares y comunitarios, ¿no? Entonces, el cuidado residencial aún en nuestro país es la opción mayoritaria, salvo alguna jurisdicción, pero esto exige a pensar en esta transición gradual que también mencionaba Mariana, en relación a tener otras alternativas y opciones de cuidado como oferta, que no sea la única posible, ¿no? Un segundo desafío que también surgió a partir de la mención que hacía Has de la suerte, o que comentaba Florencia en relación también a la arbitrariedad o al azaroso del dispositivo y de la calidad del cuidado, tiene que ver con instaurar más formalmente la supervisión y el monitoreo permanente de los dispositivos de cuidado institucional en base a estándares de calidad. Temas que surgieron con mucha fuerza en la investigación, que sabemos que son desafíos que ya están presentes de algún modo en la cabeza o en el espíritu de la gestión que tiene a cargo ahora el liderar estos procesos, pero bueno, que creemos que eso justamente se fundamentan en muchas de estas cuestiones que aparecieron en la investigación, ¿no? El sistema de cuidado alternativo tiene que ser jerarquizado para generar equidad en la provisión del cuidado, ¿no? Equidad y calidad, y esta equidad y calidad va a contribuir no solo a que haya equidad entre dispositivos, que es una cuestión, sino también equidad entre las jurisdicciones, ¿no? Que ahí también aparecen como desigualdades que se pueden profundizar en la medida en que no haya criterios comunes. Otro desafío clave para las políticas públicas, que también surgió a partir de lo que mencionaba Diego, tiene que ver con la visión de los niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho. Esto requiere avanzar en concebirlos como, cambiar las representaciones que tiene el sistema sobre ellos, concebirlos desde el lugar de escucha, que su opinión sea tenida en cuenta sobre el plan de cuidado y también en relación a los egresos. Y también hay una cuestión que permea mucho las políticas públicas y tiene, a partir de estas representaciones, y que tiene que ver con estas visiones meritocráticas que autorresponsabilizan o culpabilizan a los adolescentes de sus propias trayectorias. Esto cercena de algún modo las posibilidades de acceder a los derechos y genera muchas desigualdades en cómo se atraviesan estas trayectorias, ¿no? Que un adolescente tenga que egresar necesariamente o abandonar un hogar a los 18 años, que tenga un egreso forzado por alguna elección personal, esta idea del bueno o mal egresado, o eso cercena, permea las políticas públicas y cambia
como decía Jazmín, las vidas de cada uno de ellos, ¿no? Otro desafío clave, bueno, y que apareció de manera distintiva en Argentina, tiene que ver con que, a diferencia de otros países, en Argentina sí hay una ley nacional que crea un programa de acompañamiento del egreso, sí hay una política que está pensando en estas transiciones. Entonces acá el desafío aparece en cuestiones más específicas, como hacer efectiva la implementación de esa política a nivel de cada una de las jurisdicciones, garantizar el acceso a ese derecho de todos y todas los adolescentes y jóvenes, rompiendo esa lógica meritocrática que también aparecía y que aparece discrecionalmente en cuanto a pensar que para acceder a un programa de estas características puede haber una condicionalidad de tener un trabajo antes de poder acceder al derecho, cuando en realidad la lógica debiera ser el derecho ante todo, y luego, a partir del acompañamiento, que el joven pueda ir construyendo ese plan de egreso, y no que el plan esté por delante del derecho. Otra cuestión que me parece que surge, y que tiene que ver con la pregunta que hacía Mariana, de qué hace falta también para acompañar estos procesos, es que estos programas estén dotados también, ¿no?, de recursos reales que las políticas públicas provean para realizar este acompañamiento, ¿no? Y que no sea un acompañamiento individual y solitario de parte de equipos, sino que haya una lógica de sistema, esta idea también que aparecía al inicio de la investigación, y que sea de manera integral, también esto que decía Jazmín, ¿no? No es solo la preocupación por el acceso a un trabajo, sino un acompañamiento desde una perspectiva emocional e integral de cada uno de los jóvenes. Y por otro lado, otro desafío también tiene que ver con esto que apareció respecto de una reglamentación que dejó la gestión de gobierno pasada, que es excluyente y que amerita ser revisada para poder contemplar esta diversidad de trayectorias que mencionaba Florencia, que no son procesos lineales las transiciones al egreso, ni los egresos en sí mismos, y el diseño de la política debiera considerar esta complejidad para no dejar a ningún joven por fuera a partir de estos diseños excluyentes, ¿no? Bueno, y finalmente el último desafío creo que tiene que ver con el carácter más integral de dar centralidad al sistema de protección de derechos y a los dispositivos de cuidado alternativo dentro de este sistema, garantizando la corresponsabilidad también que surgió recién en la conversación anterior, en el sentido de que los dispositivos no son los únicos responsables del cuidado, sino que hay un conjunto de actores. Ahora la pandemia dejó muy en evidencia la centralidad de los distintos organismos del sistema de protección de derechos como factores de protección, ¿no? Entonces, en ausencia de algunos de ellos, quedaron mucho más expuestas los riesgos en los derechos de los adolescentes y jóvenes. Y por último, esta idea de la protección social como continuo que mencionaba Florencia, que también es un desafío para las políticas públicas, sobre todo en un contexto también en el que las juventudes son las que presentan con las mayores vulneraciones a sus derechos en esa etapa de la vida, ¿no? Entonces esto desafía, por un lado, el programa de acompañamiento al egreso, supera esta lógica de quiebre entre la niñez y la juventud, porque es un programa que los considera como un continuo, pero es un desafío para las estructuras, para los organismos, para el propio sistema, como generar una articulación lo suficientemente ágil, inteligente, para que ese quiebre no forme parte y atraviese cada una de las trayectorias de los jóvenes, ¿no? Sino que sean considerados de manera integral. Así que bueno, nada, esas son las principales recomendaciones que queríamos conversar, compartir, en la medida también que el cuidado dentro de la agenda, y que creemos que a partir de la pandemia, y que, bueno, abogamos porque esto siga presente en la agenda de trabajo y que permita avanzar en la transformación del cuidado alternativo. Gracias. Gracias, Dana. Bueno, vamos a darle entonces la palabra para cerrar este breve pero sólido encuentro de muchas cosas que se han dicho
a Eva Asprela, que es la directora del organismo provincial de niñez, Mariano Luongo, subsecretario de Derechos de la Secretaría Nacional, y Hernán Monat, responsable del área de protección de UNICEF en Argentina. Un poco la pregunta disparadora, y por el poco tiempo que tenemos, me gustaría hacerles es cuáles son los compromisos en la agenda de cada uno de ustedes respecto de lo que hoy hemos dicho y se ha escuchado. Le doy la palabra entonces a Eva. Gracias, Eva, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, gracias a ustedes, porque la verdad que más que nada en este contexto en donde estamos constantemente con situaciones distintas. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, digo, más que nada en este contexto donde estamos constantemente con situaciones distintas y urgencias, poder frenar y poder pensar un poco esto, ¿no? Hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos que nosotros venimos proponiendo desde el inicio de la gestión, en lo particular en mi caso a partir del mes de mayo, con el ministro Andrés Larroque, pero que obviamente en un contexto como este requieren de mucho más esfuerzo para poder llevarlo adelante. Entonces yo ahí rescato varias cosas que ustedes van mencionando y que son ejes de nuestra función, de nuestra gestión, porque básicamente quienes estamos hoy acá en gestión venimos de una militancia por los derechos humanos y por los derechos de los pibes y las pibas, que hoy nos pone a poder llevar a la práctica eso que nosotros veníamos proponiendo. Y una de las cuestiones que nosotros venimos rescatando mucho tiene que ver con esto, con la necesidad de trabajar para que a los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, les podamos dar las herramientas necesarias para que ellos generen su propio plan de vida, pero en territorio, en sus lugares. Y ahí yo tomo algo, la vengo citando bastante, que plantea Marisa Graham, que tiene que ver con el derecho al territorio, ¿no? Y lo que encontramos fue lo opuesto, encontramos un organismo devastado, sin políticas de niñez específicas, con un acento muy fuerte en la institucionalización y en trabajar el adentro, y con ausencia de políticas para el egreso. Digamos, en lo particular, en relación a, digamos, en un inicio yo estaba como subsecretaria penal juvenil, así que ahí reforzamos mucho, incluso hablándolo también con los compañeros de UNICEF, acá está Hernán, digo, esto de poder proyectar todo lo que hacemos adentro como un puente y una herramienta para el egreso de ese joven, en ese caso en el sistema penal juvenil. Bueno, lo mismo estamos nosotros trabajando en el sistema de promoción y protección. Entendemos que, obviamente, hoy estamos mejorando las herramientas que tenemos, como los programas específicos de autonomía joven, autonomía para el egreso, pero eso no es lo único que, o sea, con eso no resolvemos la situación. Ahí me parece importante algo que creo que lo mencionó Emilia, que es esto de la necesidad de trabajar de manera coordinada. O sea, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes son unos. Nosotros no podemos fragmentarlos porque están en una institución o está en otra o pasa al otro lado. Tenemos que tener la visión global y tenemos que generar ese puente que da cuenta de que nosotros estamos ahí para acompañar, ¿no? Salir de esa visión tutelar en donde una ayuda o la cosa benéfica de la ayuda y pasar, que es lo que nosotros estamos generando, a que nosotros estamos acá para acompañarlos y para darle, bueno, ahí hay una discusión si nosotros les damos las herramientas o qué, pero yo entiendo que de mínima es eso. No les damos la voz ya la tienen, el sentido de lo que quieren ya lo tienen, el plan de vida ellos se lo van generando, y nosotros les tenemos que dar las herramientas para que ellos puedan llevar ese plan de vida acorde a lo que se están planteando, digamos, ¿no? Entonces ahí toda la articulación también en el territorio es fundamental, que es, entre otras cosas, una de las cosas que nosotros vimos como más vaciadas, más vacías, y en este contexto imagínense que encima es muy difícil también, ¿no? Poder pensar una política territorial
pero lo estamos haciendo igual, porque es esa red de territorio, es ese lugar a donde ellos cuando egresan, llegan, que tenemos que tener firme para que se pueda sostener ese egreso. La verdad es que nosotros lo que estamos trabajando es, en la medida de lo posible, para los casos que se pueda, evitar la institucionalización. Eso es algo que trabajamos estos temas, sabemos que hace rato estamos discutiendo, ¿no? Y ese es el paradigma de promoción y protección, tiene Amanda, pero para nosotros es fundamental, pero quienes pasan por una institución tienen que, desde el ingreso, empezar a recibir esas herramientas para trabajar qué pasa cuando egresen. Y acá, bueno, hoy quedó muy claro, yo no tengo que abundar mucho más en eso, pero digamos, nosotros estamos acá para darle ese pie de posibilidad a que eso suceda. La verdad es que, insisto, en este contexto en donde además estamos tratando de que los dispositivos, tanto de promoción y protección como los penales, estén mejor de lo que están, porque realmente hay dispositivos que están muy detonados y están atravesando situaciones muy difíciles y nosotros estamos interviniendo directamente. Además tenemos que poder pensar esto el egreso. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Y algo que dijo Dana, que a mí me pareció interesante también, que quizás no es exactamente el tema que estamos hablando más de egreso, pero que obviamente tiene que ver, aparte si lo dijo Dana, tiene que ver, es el tema de la supervisión de dispositivos, ¿no? Y tiene que ver con esto que yo decía antes, en el medio que estamos trabajando nosotros, la supervisión que estamos haciendo desde acá, incluso la dirección ejecutiva del organismo. Yo estuve hoy a la mañana en un dispositivo que está totalmente detonado y que tenemos que llevar adelante. También estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, un sistema de supervisión incluso en contexto de pandemia, para lograr que los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires que están en dispositivos que dependen del organismo, pero también aquellos conveniados, puedan estar lo mejor posible mientras transitan ese lugar. Así que bueno, un poco para no extenderme mucho más el tiempo, es esto, ¿no? Nosotros tenemos que ejercitar la escucha, tenemos que trabajar con lo que ellos nos están proponiendo, con lo que ellos nos están señalando, como para darles esas herramientas. Y yo solo para usar un ejemplo de algo que ya se está haciendo en penal y que nosotros tenemos que trabajar también en promoción y protección, digamos, en el ámbito penal hay una oficina que es una dirección de egreso, específicamente, cuando nosotros iniciamos acá, solo daba 2 talleres en el encierro. Hoy esa dirección, no solo tiene su programa de preegreso, que es este puente, sino que va a los institutos y trabaja ahí incluso mapas en donde los jóvenes pueden dar cuenta de su barrio, cuál es el referente con el que podrían estar o transitar cuando vuelvan al territorio, y eso es una elección de ellos, y de ahí trabajamos con el Poder Judicial en el ámbito penal, para lograr que ese egreso tenga ese sentido, y que esta persona que ellos marcan como su referente, que puede ser un familiar, el club, lo que sea, digamos, hagamos ese puente para cuando sale. Bueno, eso mismo estamos trabajando también en promoción y protección, pero obviamente que hay que reforzarlo. Así que bueno, muchas gracias por hacernos participar en esto. Gracias, Eva. Nos preocupa siempre, obviamente, y queremos acompañar la provincia de Buenos Aires, que tiene más del 35% de todos los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales de la Argentina. Hernán, te doy la palabra. Gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a vos. Y primero voy a ser muy breve para poder cumplir con el tiempo, y porque además el estudio es muy preciso en cuanto al análisis y las recomendaciones. Y en ese sentido quiero felicitarlos, tanto a la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, como a Doncel, Hope and Homes, que trabajaron en esto. Y decir que está en el público está mi compañera Alexa, que participó también a nivel regional, y ahora le toca ver el capítulo argentino y está trabajando con nosotros, y también quiero felicitarla a ella por ese trabajo. Me voy a referir, tratando de tomar tu consigna para poder acotar un poco lo que quería decir,
en cuanto al compromiso, ¿cuál es el compromiso que como institución UNICEF toma en la temática que se está planteando? Y básicamente me parece que hay una cuestión en relación a la necesidad de establecer diálogos y a quebrar cierta fragmentación que existe en la implementación del sistema de cuidados alternativos, que me parece que es uno de los puntos que desde UNICEF intentamos ver las maneras en que podemos ayudar para generar estos diálogos, para tratar de que puedan dialogar actores que efectivamente ya tienen la voz, pero que no siempre se escuchan entre sí. Y me parece que en el estudio hay un testimonio de un adolescente que me parece de los más profundos que leí en este trabajo, que decía que de algún modo para ella la libertad a veces podía tener que ver con la soledad, ¿no? Y me parece que esa soledad que ella puede sentir en algún momento, que los chicos y las chicas pueden sentir en su transición a la vida adulta y en el egreso de las instituciones, es de alguna manera menos formal la medida del fracaso de quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en la implementación de un sistema de protección integral que incluye las prácticas de cuidado alternativo que nosotros estamos analizando. Y esa misma soledad que puede manifestarse en el sentir de los chicos y de las chicas, creo que tiene que ver algo que mencionaban Diego y Emilce en relación a la sensación de fragmentación del sistema, y esa sensación de sentir que es difícil poder coordinar las intervenciones para que la autonomía progresiva efectivamente sea un modo de trabajo y pueda consolidarse como un principio de actuación, ¿no? Que así debería ser de una perspectiva de derechos. Y en ese sentido, entonces, creo que necesitamos poder trabajar entre todos los actores que tienen responsabilidad en el sistema de protección, en poder lograr un modelo de acompañamiento, un modelo pedagógico más flexible, que pueda contemplar las distintas trayectorias que los chicos y las chicas deben transitar en su camino al egreso y a la vida adulta, y que esos modelos pedagógicos flexibles requieren mucho más diálogo y mucho más conocimiento de lo que el otro está haciendo y de cómo uno puede aportar al trabajo que el otro actor tiene que hacer. Y si nosotros logramos en alguna medida generar mayor evidencia, generar mayor conocimiento, como lo que están produciendo ustedes con este estudio y con el trabajo de las investigadoras, investigadores que trabajaron en esto, creo que eso es un aporte central para poder ir en esta dirección y lograr que efectivamente el sistema de protección pueda generar que los chicos se sientan mucho más acompañados y mucho menos solos en su camino a la vida adulta. Así que muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a todos, a todas, a todos por el trabajo que han realizado y que van a seguir realizando. Gracias, Hernán, y gracias a UNICEF, que viene acompañando este tema hace muchos años, vale decirlo. Le doy la palabra a Mariano Luongo, de la Secretaría Nacional. Mariano, gracias. Hola, buenas tardes, Mariana, a Doncel, a todos los colegas que nos están escuchando en la otra sala. Al principio pregunté si éramos nada más que nosotros 12 acá. Algunos los conozco desde hace un tiempo. Es medio raro, bueno, relacionarnos de esta manera por Zoom. Así que a los que están en la otra sala les mando un abrazo grande. También está el equipo de acompañamiento al egreso de la Secretaría, Carla Villalta, ¿cómo andás? Bueno, a todos, y les mando un abrazo desde acá. En primer lugar, les mando un saludo de nuestro secretario nacional, Gabriel Lerner, que estaba planificado, digamos, que él estuviera aquí, y bueno, y me pidió que lo reemplace. Les doy un abrazo y un saludo por él. La verdad que, como siempre, las investigaciones son muy buenas para afinar el lápiz de los que tenemos responsabilidades de gobierno, ¿no? Es efectivamente así, sobre todo cuando están la voz de los chicos y de las chicas, y hay frases muy fuertes que nos interpelan permanentemente.
digo, uno puede conceptualizar, decir, ver, pero digamos, las afirmaciones de los chicos y chicas nos interpelan, nos ponen, nos obligan a mejorar. Yo, digamos, fui anotando a lo largo de todo este recorrido un montón de cosas. En primer lugar, decir que efectivamente el sistema de protección de derechos es un horizonte de sentido, que como los chicos, yo también sentía en algunos momentos que no existía, que creo que, digamos, que la CENAF se había retirado en muchos lugares, desde la capacitación, desde el acercamiento, digamos, a donde concretamente estaban las situaciones. Por eso, digamos, con Gabriel y con todo el equipo, cuando Daniel Arroyo nos convocó, nosotros le queremos dar una impronta a la CENAF y al Ministerio en general, pero digamos a nuestra Secretaría de Cercanía, de volver a ser un organismo rector y que sentir que dentro de ese sistema de protección la CENAF tiene un lugar y que no solamente, y que ese lugar no esté alejado de los problemas, sino de que sea un socio territorial, que sea un socio para las provincias, para las organizaciones, con las responsabilidades primarias, que sea un lugar de referencia concreto y que pueda, digamos, hacer un aporte y que vayamos acercando a todos los recursos nacionales a donde están, digamos, los problemas y ir sin reemplazar a nadie, poniendo, digamos, lo nuestro. Esto me parece que es muy importante, que cuando las burocracias y los funcionarios van perdiendo la sensibilidad y la cercanía, estamos en un problema muy serio. Es por eso, digamos, que nosotros, en el marco de la pandemia, hemos, en primer lugar, tenido un contacto con todas las provincias del país de manera frecuente y cotidiana. Hemos, ni bien iniciada, digamos, la pandemia, en el sentido de que sentir que el cuidado alternativo de los chicos y chicas, digamos, por tomar este tema, también nos involucraba y es un tema, digamos, nuestro nacional. Y desde ese lugar, quiero, digamos, poner sobre la mesa algunas iniciativas en las que estamos, que tienen que ver con la consigna, digamos, que María nos planteaba, que era nuestro compromiso. Nuestro compromiso, Mariana, y a todos les digo, es un compromiso político por transformar, digamos, las realidades, y estamos metidos de lleno en eso. Le metemos todo el día en esto, y lamentamos no poder viajar al interior en estos momentos para estar, pero bueno, acudimos a los Zoom, a las telellamadas, a estar en todos los lugares. Pero para hacerlo, digamos, breve, les quiero decir que nosotros sacamos una línea de financiamiento para todas las jurisdicciones del país por el tema de la pandemia, dirigido a que ningún niño, ni niña, ni adolescente sin cuidados parentales le falte lo mínimo indispensable en estos acontecimientos tan difíciles para todos, digamos, los lugares. En segundo lugar, cuando vimos de que esto estaba teniendo las complejidades administrativas del momento, en conjunto con UNICEF, sacamos, digamos, la estrategia UNAR, que está dirigido a llegar de manera directa a todos los hogares del país, de Ushuaia a La Quiaca, y eso nos permitió, además, lo cito porque tuvo, digamos, una importancia mucho más allá de lo que habíamos analizado en primer momento. Por ejemplo, nosotros hoy podemos decir efectivamente cuántos chicos y chicas sin cuidados parentales hay y en qué lugar están. Eso es un salto de calidad muy importante. No solamente pero queremos profundizar esto, de hecho, digamos, con Doncel, con UNICEF y con otras organizaciones, antes de la pandemia, y ahora, digamos, lo retomamos, queremos saber no solamente cuántos chicos hay, sino cómo están siendo cuidados, cómo están. Esa preocupación de acercarnos a los problemas que se plantearon acá, a mí me invocan, digamos, la totalidad. Queremos saber
cuál es el piso de estándares de cuidados que hay en el país, qué diferencias hay entre las provincias, cuáles son las dificultades para mejorar, en dónde, digamos, le estamos errando y hay que mejorar, y en dónde, y particularmente en qué y en dónde, y en eso, digamos, vamos a avanzar. Particularmente, digamos, les digo de que en el tema de acompañamiento al egreso, efectivamente tenemos en vista revisar la reglamentación de la ley, sin perjuicio de ello, decirles de que nosotros cuando llegamos a la gestión había en el PAE, digamos, en el acompañamiento al egreso, que así se conoce, 185 chicos y chicas bajo programa, y hoy en 6 y 7 meses aumentamos más de un 100%, digamos, la prestación. Hay 585 chicos, es decir, más de 400 pibes más en estos 6 meses de pandemia. Esto obviamente da cuenta del compromiso del equipo, de los trabajadores y trabajadoras, y de la provincia, cuando la política, digamos, le pone el ojo y el pie al acelerador a esto. Y estamos formulando además propuestas internas para avanzar todavía más rápido en esto. Además, otro logro que quiero poner, que me parece muy importante, que con pandemia y todo hemos logrado que hoy haya convenios específicos, digamos, con el programa de acompañamiento en el egreso, con todas las jurisdicciones del país. Esto, digamos, cuando llegamos en diciembre no era así, había provincias que a pesar de que estaba la ley garantizada y que estaban, digamos, los derechos, no había ningún acto administrativo para ponerlo en marcha. No son todos color de rosas. Nosotros ahora lo que nos ha permitido el AUNAR es también visibilizar, hemos avanzado un montón, y decimos estamos contentos con eso, pero no estamos tranquilos porque la UNAR nos ha puesto en cada lugar, y el otro día tuvimos con Eva, una reunión con Eva, con todo el equipo de la provincia de Buenos Aires, el punto de que ya sabemos a cuántos chicos no estamos llegando y deberíamos llegar. ¿Se entiende? Es decir, nosotros avanzamos un montón, es decir, incorporamos, había 185 chicos, hoy hay casi 600, es decir, metimos 400 pibes y pibas en el programa, pero ya sabemos en dónde no estamos llegando y cuántos son. Y eso a nosotros nos carcome, nos invoca. De hecho, estamos pensando, todo esto bajo pandemia, ¿no? Lo quiero remarcar porque es un esfuerzo muy importante de los equipos provinciales, de los equipos nacionales. Pero bueno, yo tengo mucha fe de que cuando terminemos el año vamos a poder dar cuenta de esto, de avances sustantivos. Como siempre, queda mucho por hacer, queda mucho, como decía Diego, de ir aprendiendo, de ir capacitándonos y aprendiendo. Nosotros fui, digamos, uno de los impulsores de la especialización en políticas de niñez, adolescencia y familia, que la tuvo, digamos, a Carla como profesora, y después de que pasó eso, lo que digo, hay que seguir aprendiendo constantemente. Había algunos dogmas que creo que tuvo la Secretaría, que significó de que obviamente el cuidado familiar es el prioritario y todo, digamos, tiene que estar vinculado a la restitución de derechos y que los chicos se críen y que desarrollen sus vidas en familias. La pregunta es que cuando eso no sucede, ¿qué es lo que pasa y cómo actuamos para ser mejores? Y en eso, digamos, creo que tenemos un montón para avanzar, para aprender y para mejorar. A todos les digo que la CENAF está completamente comprometida en esta tarea, que podemos dar cuenta de ello, no es que es algo que decimos de que estamos comprometidos y ya, que podemos dar cuenta de ello concretamente en estos 6-7 meses, en la multiplicación de la prestación del PAE, digamos, en la iniciativa UNAR de llegar de manera directa por primera vez, en donde yo conozco, a todos los hogares de la Argentina, con una iniciativa, con una comunicación, con un mailing, ¿no? Y en esto, digamos, hay mucho, podemos dar cuenta de este compromiso, y creo de que nosotros como nación, por lo menos creo de que también tenemos mucho para aprender, y por eso, digamos, festejo esta iniciativa, nos viene muy bien la investigación y nos viene muy bien
la apertura y escuchar concretamente a los distintos operadores del sistema. Algunas cosas obviamente conocemos y otras, como les decía, son frases muy fuertes de los chicos y de las chicas que nos interpelan para seguir profundizando y mejorando. En lo personal, bueno, les dejo un abrazo, gracias por esta invitación y a disposición. Gracias, Mariano. Bueno, la verdad es que celebro tus palabras y sobre todo la disposición de no poner la realidad debajo de la alfombra. Saben ustedes que la situación de niños, niñas y adolescentes separados de su medio familiar ha estado invisibilizada durante muchísimos años. Por eso, el deseo de conocer, el deseo de saber y el deseo de compartir y demostrar cuál es la línea de base y cuáles son los problemas es lo que me parece nos va a unir también a los trabajadores, a los jóvenes, a los niños, al sistema. Esto que dijimos al inicio me parece que es una demanda que quedó clara. Una vez más agradecerles por acompañarnos. Están a su disposición los informes regionales, el capítulo Argentina, y nos estamos viendo seguramente muy pronto. Gracias.